Capítulo 8. El pastor como instructor. En muchas congregaciones, los pastores son los únicos a los que se les paga por servir. Todos los demás que sirven en cualquier capacidad de ministerio son voluntarios. Aún en congregaciones que pueden pagar al personal pastoral y al personal de apoyo, la gran mayoría del ministerio es todavía llevado a cabo por voluntarios que no reciben pago. La historia sugiere que no importa cuán grande pueda llegar a ser una iglesia, todavía depende en gran medida de voluntarios para desarrollar gran parte del ministerio, para suplir todas las necesidades de la congregación. Lo que realmente preocupa es la realidad de que los pastores son con frecuencia las únicas personas con alguna instrucción para preparar creyentes para la obra del ministerio. Los voluntarios son seleccionados con frecuencia sobre la base de la necesidad antes que por su competencia. Como resultado, las iglesias están funcionando en base a gente bien intencionada, pero no calificada, o lo que es peor todavía, gente con talento pero sin compromiso. Claramente es irreal esperar que los voluntarios asistan a un instituto bíblico para recibir instrucción. Casi todos ellos tienen familias y otras responsabilidades, tales como finanzas y sus propios empleos. ¿Cuál es entonces la solución? Para resolver esta situación, los pastores necesitan pensar de nuevo en la manera en que ministran. Muchos pastores se ven a sí mismos como expertos espirituales y no están deseosos de compartir sus habilidades o tareas con nadie más. Sin embargo, para preparar nuestras congregaciones para el ministerio, debemos empezar a pensar de nosotros mismos como instructores. Debemos convertirnos en líderes espirituales que imparten nuestro conocimiento y pericia con otros, para que ellos puedan compartir la obra del ministerio. Aun cuando esto podría sonar como una idea nueva, no lo es. El apóstol Pablo dijo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este pasaje, Jesús dio a la iglesia 5 dones de ministerio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para Pablo, una de las responsabilidades primordiales de un pastor es instruir y preparar a los laicos para hacer la obra del ministerio. Por consiguiente, la pregunta no es si los pastores deberían instruir a sus congregaciones para el ministerio, sino cómo deberían instruirlos. Lección 8.1. Desarrollar un modelo bíblico. Como vimos en el capítulo 1, un ministerio compartido es tanto una necesidad práctica como un imperativo bíblico. Las circunstancias lo exigen y las escrituras lo enseñan. Los principios del ministerio compartido son por lo menos 3. Es la única manera en que la iglesia puede esperar ministrar a la totalidad de su campo de responsabilidad. Es la única estrategia que permite a los líderes espirituales y la energía necesarios para desarrollar la calidad de ministerio que la iglesia tiene el derecho de esperar. Se concentra en descubrir y desarrollar los dones ministeriales y el potencial de toda la gente en el cuerpo de la iglesia. Una vez que los pastores se convencen que el ministerio compartido es tanto bíblico como prudente, se ven enfrentados a la logística. ¿A quién pueden usar en el ministerio laico? ¿Cómo comienzan? ¿Cuáles son las calificaciones de la gente que recibirá capacitación y cómo habrán de seleccionarlos los pastores? ¿Cómo pueden ellos poner en práctica los conceptos bíblicos en sus congregaciones? Una vez más, las escrituras proveen el mejor modelo. En Éxodo 6 y 21, Jetro, el suegro de Moisés, lo dirigió para que seleccionara varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Como se ve en este versículo, una buena norma consiste en evaluar a cada participante potencial en 3 áreas: la madurez espiritual, el carácter y los dones y las habilidades.
Los apóstoles establecieron una norma similar para la Iglesia del Nuevo Testamento. Para hacerse cargo del ministerio a las viudas, los apóstoles instruyeron a la gente para que seleccionaran personas que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La madurez espiritual, al escoger personas para instruirlas. El pastor debe empezar por considerar la madurez espiritual de la persona. ¿Es el candidato temeroso de Dios? ¿Está el candidato lleno del Espíritu? ¿Tiene la persona un sólido entendimiento de las Escrituras? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿Está su imagen de Él en armonía con el Padre a quien Jesús reveló? La percepción que tengan de Dios es crítica porque ellos comunicarán este entendimiento a otros, especialmente en situaciones de ministerio. La madurez personal y emocional también son factores. Son las personas emocionalmente estables y generalmente libres de variaciones de carácter. ¿Han mostrado fidelidad en su vida personal y para con la iglesia? Si el candidato no es un cristiano maduro, entonces los pastores no deben ir más allá, porque para nada ayudará a tener solo los dones y las habilidades. Es tentador desear una persona talentosa y no hacer caso de la falla espiritual. Pero tenga cuidado, las personas talentosas pero infieles han dañado muchas iglesias. Los pastores pueden evitar muchas desilusiones y frustración si se adhieren firmemente a este principio. El carácter después de la madurez espiritual. La próxima consideración es el carácter de la persona. ¿Es la persona honrada y digna de confianza? ¿Tiene una buena imagen de sí misma? Si no, se vería tentada a usar el ministerio para satisfacer sus propias necesidades. Aún más, ¿es la persona leal o está motivada por ambiciones egoístas? ¿Es capaz de trabajar con personas? ¿Confían los demás en esta persona? ¿Se relaciona bien con los demás y responden los demás en forma positiva a ella? ¿Es una persona sincera? Los dones y las habilidades. Solamente si los candidatos son espiritualmente maduros y tienen carácter piadoso, entonces se puede considerar sus dones y habilidades. ¿Es una persona con sabiduría? ¿Tiene habilidades? En este punto, los pastores llegan a ser entrenadores o exploradores. Los pastores determinan los dones y talentos de las personas, de tal modo que puedan capacitarlas para que usen en el ministerio las habilidades y talentos que Dios les ha dado. Lección 8.2. Seleccionar los materiales. Como pastor, usted espera finalmente instruir a todos los miembros para el servicio, pero inicialmente los pastores debieran escoger solamente a las personas más calificadas. Cuando haya escogido a las personas que va a instruir, debe empezar el trabajo haciendo lo que Jetro aconsejó a Moisés que hiciera. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Así, Moisés debía instruir a las personas que dirigía en 3 áreas. 1. Las leyes de Dios. 2. Los principios para vivir. 3. Las tareas que debían realizar basado en este modelo. Su programa de capacitación debiera tener 3 áreas. Un área bíblica, un área de habilidades de vida y un área de ministerio. El área bíblica enseña la palabra de Dios. Antes de que los creyentes puedan ser capacitados para hacer la obra del ministerio, deben estar bien cimentados en las Escrituras. Todo lo que hagan en el ministerio está basado en su entendimiento de Dios y de la manera en que Él se relaciona con nosotros. Este entendimiento preciso viene tan solo a través del estudio de la palabra de Dios, constituyendo el conocimiento bíblico básico en una absoluta necesidad. Primeramente, usted debiera instruir a sus alumnos en un vistazo general de las Escrituras. Enséñeles cuándo fue escrita la Biblia y quiénes la escribieron. Explique por qué consideramos que es la palabra divinamente inspirada de Dios. Describa lo que la Escritura enseña acerca de Dios, el hombre, la salvación y la vida después de la muerte. Enséñeles también cómo estudiar la Biblia por sí mismos. Esto puede parecer elemental, pero los pastores hacen bien en recordar que muchos creyentes, especialmente los nuevos creyentes, tienen muy poca o ninguna idea de cómo estudiar la Biblia. Cursos adicionales de estudio podrían incluir estudios panorámicos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Los estudios expositivos de varios libros de la Biblia son siempre de utilidad, como lo es también el estudio de la vida de Cristo. Lecciones basadas en los relatos de hombres y mujeres en las Escrituras pueden ser motivadores para cambio de vida. Un buen curso sobre doctrinas bíblicas es una necesidad. Los pastores pueden diseñar el área bíblica que se acomode a las necesidades de sus congregaciones.
puesto que ellos están en la mejor posición para determinar dichas necesidades. Siendo que una iglesia saludable está creciendo siempre, el pastor necesitará controlar continuamente el nivel de conocimiento bíblico de la gente y ajustar el currículo de instrucción en forma apropiada. El pastor también debiera investigar y tener conocimiento de buenas fuentes de recursos bíblicos para su currículo. El área de habilidades de vida enseñe principios para vivir. Para ser eficaces en el ministerio, los creyentes necesitan saber cómo vivir la vida cristiana. La manera en que se relacionan con los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia, influirá en su habilidad para ministrar. Claramente, las acciones y el modo de vida de una persona hablan más fuerte que sus palabras. Una conducta cristiana que no está a la altura de las normas bíblicas limita la eficacia en el ministerio. No tan solamente otros cuestionarán el derecho de ese creyente a ministrar, sino que el creyente mismo será distraído también por la confusión en su propia vida. Por consiguiente, los temas en la pista de habilidades de vida debieran tratar asuntos tales como la vida devocional, el desarrollo de buenas relaciones, la buena mayordomía del tiempo y el dinero, el matrimonio y la familia, la formación espiritual para familias jóvenes, las habilidades de padres aún, cuando estos temas se relacionan directamente con las habilidades de vida, también debieran tener su base en la Biblia. Los que han edificado sus relaciones personales y de negocios sobre un sólido fundamento están en una mejor posición para ministrar a otros. El área de ministerio enseñe cómo llevar a cabo la labor. La capacitación para el ministerio es para creyentes maduros. El propósito es instruir a los creyentes para que realicen trabajos especiales de ministerio. Por ejemplo, el área de ministerio de Christian Chapel estaba diseñada para instruir a líderes de grupos pequeños, maestros de la escuela dominical y obreros de oración para ministrar en el altar. También teníamos clases de la oración intercesora, la lucha espiritual y los dones del Espíritu Santo. Cuando renuncié como pastor principal en Christian Chapel, habíamos capacitado y certificado a más de 200 ministros laicos. Un número importante de ellos habían sido certificados como ministros de oración, lo que nos permitía ministrar a muchas personas en un tiempo relativamente corto cada domingo. Un beneficio adicional del ministerio de oración era que estaba enfocado en el cuerpo de creyentes, y nació del cuerpo de creyentes, en lugar de tener su enfoque en el pastor. También instruimos y aprobamos a todos los líderes de grupos pequeños en cuidado pastoral, de tal forma que ellos eran la línea frontal de ese ministerio. En otras palabras, dimos a estos líderes laicos la responsabilidad de visitar a las personas en su casa y en el hospital y de efectuar asesoría por teléfono. También eran responsables de organizar comidas para las familias durante tiempos de enfermedad y muerte, ser anfitriones de cenas a las que cada persona lleva algo para comer y compartir, y planificar despedidas de solteras o fiesta de recepción de un bebé. Obviamente, por medio de estos líderes, el ministerio pastoral de Christian Chapel se multiplicó innumerables veces. Sin su ministerio, numerosas personas habrían recibido muy poca o ninguna atención. Para funcionar con eficacia, esta clase de ministerio compartido requiere la comunicación abierta, descripciones de tareas bien definidas y la obligación de presentar informes. Cuando Moisés asignó gente para que lo ayudara, en Éxodo 18, dio a cada uno una tarea específica, con límites claramente definidos. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, bebé. 25-26. Lección 8. 3. Poner en función la capacitación. La idea de poner en función un programa de capacitación para ministros laicos puede parecer impresionante. La tarea en verdad es enorme y la logística puede ser extenuante. ¿Dónde y cómo empezar? ¿Quién prepara los materiales? ¿Quién enseñará? ¿Quién seleccionará a los participantes? Cuando considero todos los detalles, me recuerdo de la pregunta, ¿cómo comerse un elefante? La respuesta es de un mordisco por vez. Así es como se procede con el inicio de un programa de capacitación para el ministerio, una clase o un curso a la vez. Cuando empezamos el programa de capacitación para ministrar en Christian Chapel, había alrededor de 150 personas en la congregación.
Algunos creyentes ya estaban maduros en su fe, así que la primera clase que tuvimos fue Ministros Laicos 1. Esta clase fue del área de ministerio y su propósito fue instruir a nuestros líderes de grupos pequeños sobre cómo dar el cuidado pastoral. Usando el ejemplo de Éxodo 18, elegí 25 candidatos posibles y les envié una carta invitándoles a asistir al curso de 16 semanas de capacitación para cuidado pastoral. Les dije que la capacitación era por invitación solamente y que yo los había seleccionado en base a su madurez espiritual y aptitud para el ministerio. Luego describí los requisitos para el curso. 1. Asistir a clases 2. Leer adicionalmente fuera de clases 3. Escribir informes 4. Ministrar bajo la autoridad de otro líder. Para concluir, les insté a que participaran, pero solamente si estaban dispuestos a completar el curso de instrucción. Por cuanto no pude hallar lo que consideraba materiales apropiados, decidí prepararlos yo mismo. Cada semana desarrollé un plan de lección y un bosquejo. Reuní otros materiales para copiarlos y darlos a cada participante. Se requería que leyeran los materiales y que escribieran un breve informe. Llevé a los estudiantes a visitas de hogares y hospitales. Ellos también fueron al hospital solos y lo describieron en un informe escrito. Los que terminaron exitosamente los requisitos de capacitación fueron reconocidos como ministros laicos en cuidado pastoral y fueron autorizados para ministrar. Cuando la primera clase hubo terminado, invité a otras 25 personas a reunirse conmigo para el curso de 16 semanas. Esta vez escogí a alguien del primer curso para que enseñara conmigo. Mi propósito era preparar al graduado para enseñar al tercer grupo, de modo que yo pudiera comenzar otra clase. Por consiguiente, cuando comenzó el tercer periodo de instrucción, tuvimos 2 clases: Ministerio Laico 1, Cuidado Pastoral, y Ministerio Laico 2, Ministerio de Oración y los Dones del Espíritu. Después de la segunda temporada de Ministerio Laico 1, invité a graduados de las 2 primeras clases a participar en Ministerio Laico 2, otro curso de 16 semanas. El enfoque de este curso era en los dones del Espíritu y cómo operan estos durante el ministerio. Una vez más, preparé un plan de lecciones y un bosquejo de estudios. Escogí una variedad de lecciones grabadas y materiales de lectura. Los estudiantes estudiaron y prepararon informes escritos. Terminamos cada sesión con oración. Con frecuencia, el Espíritu Santo ministraba a través de los dones durante este tiempo de oración. Cuando los estudiantes terminaron con Ministerio Laico 2, se convirtieron en ministros de oración. Estos servían en cada servicio durante los momentos de oración, y Dios los usó para muchos milagros y otras manifestaciones sobrenaturales que describí en lección 5.2. Por cierto, nosotros estimulamos a los que completaron la clase a estar también alertas de cualquier oportunidad de ministrar a gente afligida en el curso de su vida diaria. Recuerdo a un joven llamado Greg, que trabajaba para una compañía de petróleo. Un día, en una reunión con la dama encargada de las operaciones bancarias de su compañía, vio que un lado del rostro de ella estaba caído. Cuando ella hablaba o sonreía, ese lado de su rostro no se movía. Puesto que habían trabajado juntos por más de 2 años, Greg se sintió en libertad de preguntarle qué le pasaba. Ella respondió que los médicos le habían diagnosticado parálisis de Bell y que mejoraría en unas pocas semanas. Sin embargo, ella estaba planeando casarse dentro de 10 días. Greg sintió que el Espíritu Santo lo dirigía a orar por ella. Cuando solicitó permiso de ella para hacerlo, ella vaciló un momento, pero luego contestó: «Por favor, hazlo». Inclinando su cabeza, Greg oró quieta pero intensamente por 2 o 3 minutos, pidiendo a Dios que la sanara totalmente. Aun cuando él no pudo notar alguna mejoría visible cuando terminó de orar, todos los síntomas de ella desaparecieron esa noche. Esta fue tan solo una de las oportunidades que tuvieron los graduados de la clase de ministrar a personas en aflicción, tanto durante los servicios de la iglesia, como en el mundo exterior fuera de la iglesia. Cuando terminamos el primer curso de Ministerio Laico 2, escogí otro graduado para enseñar conmigo. Mi propósito era capacitarlo para enseñar Ministerio Laico 2, así yo podría empezar con otra clase. Este era un proceso lento. Tomaba 6 meses para dejar un curso funcionando. Cuando nuestro personal pastoral creció, usábamos a los miembros del personal pastoral para enseñar clases adicionales en las otras 2 áreas, acelerando así el proceso.
Refiero al programa de Christian Chapel como un ejemplo de las posibilidades. El Señor puede dirigirlo por un camino diferente para su programa de capacitación. De todas maneras, los principios para la instrucción del ministerio laico son universales. 1. Seleccione gente calificada. 2. Instrúyalos. 3. Deles una descripción escrita de tareas. 4. Establezca líneas claras de responsabilidad. 5. Envíelos a ministrar. Su método de poner en función estos principios en su iglesia local variará de acuerdo a lo que sean las condiciones especiales de su situación. Cuando usted pide sabiduría del Señor, Él le mostrará la mejor forma de instruir a su gente. El hecho de que los pastores compartan su ministerio no quiere decir que la posición del pastor es de poca importancia. Los pastores se convierten en instructores, capacitando y motivando a otros, lo cual reproduce su ministerio exponencialmente. Todavía tienen una responsabilidad especial ante Dios. Permanecen como pastores del rebaño y los maestros principales y los portavoces de Dios. Aún así, un ministerio compartido multiplica su eficacia sin dividir su autoridad. Cuando los miembros capacitados de la congregación comienzan a encontrar su lugar de ministerio, Romanos 12, 5, 8 llega a ser una realidad, y la iglesia funciona como es el plan de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.